Conociendo la verdad. Desprograma tu mente. Sean bienvenidos a esta desprogramación mental de Conociendo la Verdad. Cada vez que hablo con creyentes como el Señor que acaba de pasar, Él asegura que sí me prueba la existencia de Dios. ¿Pero me probó la existencia de Dios? No me probó. Simplemente usó una teoría que todo mundo usa, que todo tiene una causa y efecto, que todo es producido, hecho por alguien, pero ese alguien, ¿quién es? A ese alguien nosotros le llamamos Dios, dijo el cristiano. ¿Eso es alguna evidencia científica? ¿Puede comprobar de alguna manera que eso sea verdad? Bueno, el contraste de toda la historia de la humanidad, el ser humano, se le enseñó a adorar a un ser externo porque es la única manera de engañarlo y manipularlo. Veamos algunos ejemplos. No existe ninguna evidencia científica comprobable de que Dios exista. No existe. Hasta el momento. No existe. Porque Dios, la teoría no se puede medir, no se puede observar, no se puede ver, no se puede reproducir en experimentos. La ciencia se basa en el método científico, observación, repetición, y Dios no cumple ninguno. A ver si el creyente todavía está ahí. A lo largo de la historia, cada cultura ha creado sus propios dioses. Zeus en Grecia, Ra en Egipto, Quetzalcóatl en Mesoamérica y en hebreo los Elohim. Todos eran reales para su gente hasta que dejaron de serlo. Ahora pregúntate, ¿por qué tu Dios sería diferente si eres cristiano? Las contradicciones en los textos sagrados, como la Biblia, por ejemplo, el Corán, la Torá y todos los demás libros supuestamente sagrados, se contradicen en las genealogías, por ejemplo. Describe eventos imposibles de ser comprobados científicamente. Presenta múltiples versiones de sí mismo. Entonces, ¿sí existe? Con el hecho de decirle a alguien es que siempre ha habido una causa y efecto, tuvo que haber un creador desde el principio, pero eso es tu argumento para demostrarme que Dios existe. No es válida, porque no hay ninguna prueba alguna de que Dios exista. El problema más serio del creyente es esta. Me dicen que Dios es omnipotente, pero vaya, si eso es cierto, que es omnipotente, lo que significa es que todo lo puede. Si eso es cierto, ¿por qué usó a un ser humano como este para hablarme? Me dicen que es omnisciente. ¿Qué significa esto? Significa que todo lo sabe. Pero si todo lo sabe y no se puede comprobar su existencia, entonces, ¿de qué está hablando? Otros me dicen que es omnivolente, que todo es amor. ¡Wow! Pero la Biblia no dice eso. Que es omnibenevolente. Pero en la Biblia, señoras y señores, encontramos el asesino llamado Dios. No encuentras ningún solo pasaje que diga que Satanás es el que ha hecho las cosas. Señoras y señores, entonces, ¿por qué la Biblia, si Dios es omnibenevolente, por qué en la Biblia existen sufrimientos, existen guerras, existen torturas, existen mujeres embarazadas que les han abierto su vientre para sacarle al bebé?
Porque dentro de la Biblia el mismo Dios dice que usted debe de comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas. Señoras y señores, ¿saben ustedes cómo se explicaba las leyes naturales que reemplazan a Dios? No, se lo digo. Rayos, que es castigo divino. Enfermedades, que es por el pecado. Hoy, electricidad atmosférica, virus y bacteria han cambiado solamente de nombre, pero no existe un espacio para Dios. Señoras y señores, cuando usted no puede comprobar algo, simplemente observa su escritura, porque la escritura delata que usted es un gran ignorante. Señor y señora, no es ninguna prueba que usted haya dicho, no, lo que pasa que si alguien creó algo, tuvo que ser alguien, y ese alguien, ¿quién es? Hasta el momento no lo conoces, no lo sabes, sigue siendo teoría. Vamos a Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19, verso 16, que conste que es Biblia. A mí me encanta leer la Biblia porque es un libro de humor y de ciencia ficción. Todo lo que ahí se delata simplemente es lo que usted ve en las películas. Dice, wow, no hombre, se echaron buenas, sí, claro, se echaron buenas, buenísimas se echaron. Como Mel Gibson, ¿no? Ahora Mel Gibson está sacando una nueva serie después de la resurrección. ¿Qué aconteció? Y se van a dar cuenta ustedes, wow, qué perplejo me dijo este hombre. Dice Éxodo capítulo 19, verso 16, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte. ¿Qué es lo que está sucediendo en el Sinaí? Veamos entonces, aparece una vez más en su pantalla. Para todos aquellos que dicen que soy hereje, ¿sabe usted qué significa hereje? Según usted me está insultando, pero la palabra hereje significa libre de hereje. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos. ¡Wow! No, hombre, qué maravilloso eso. Si estoy tan seguro, si usted escucha truenos y relámpagos, rápidamente usted dice, Dios está destruyendo el mundo. ¿Cómo se llama el destructor? No es diablo ni Satanás, es Dios. ¿Quién provoca los truenos? Dios. ¿Quién provoca los relámpagos? Según la Biblia, es Dios. Por lo tanto, es Dios el que termina autodestruyendo su propia creación. Y espesa nube sobre el monte. Cuando la Biblia habla de nube, en realidad está hablando de una nave. No está hablando de una nube como usted conoce, está hablando de una nave. Una nube espesa sobre el monte. Y escuche lo que sigue. Sonido de bocina muy fuerte. O sea que hay un chillido. Una nube puede hacer un ruido como un camión, como una ambulancia, como la bocina de su auto, como un trueno. Sí, él puede. Pero una nube, ¿qué sonido produce? Se nos ha enseñado en la escuela que la nube positiva y negativa producen los relámpagos. Pero vaya, esa nube también tiene un sonido y ese sonido le llaman sonido de bocina. Entonces parece que es camión viejo este. Algo está sonando ahí. Y se estremeció todo el pueblo. O sea que el pueblo, al estremecerse, se produjo en ellos el miedo. ¿Qué fue lo que sintió el pueblo? Miedo, que estaba en el campamento.
Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. O sea que Dios venía en una nave que producía sonido de bocina y el pueblo se asustó por el ruido que provocaba esa nave. La Biblia dice que es una nube, pero ¿una nube produce sonido de bocina? ¿Qué es un sonido de bocina? ¿Ha ido usted en los eventos y de repente hay un playback? Y Moisés tenía que sacar el pueblo del campamento para recibir a Dios. Pero señoras y señores, escuche usted lo que dice el verso 18. Leámoslo. Vea lo que dice, lea conmigo. Y todo el monte Sinaí humeaba. ¿Qué era lo que realmente estaba pasando en el monte de Sinaí según este pasaje bíblico? O sea que una nube provoca incendio. Sí, 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 por los rayos, por los relámpagos. Pero señoras y señores, porque Jehová había descendido sobre él en juego. O sea que vino en una nave que producía fuego. Hasta hoy en día hemos visto cómo, cómo los cohetes espaciales antes de salir echan fuego y humo. Entonces, ¿en qué vino Jehová? En una nave. Y el humo subía como el humo de un horno. ¿Se dan cuenta ustedes? La manifestación de Dios, el Dios de la Biblia, simplemente es semejante a de un dragón. Y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, o sea que no era palabra hablada, era por medio de la bocina. O sea que Diosito también traía un parlante porque era terrible. Y escuche lo que sigue. El sonido de bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba. Moisés hablaba. Y Dios le respondía con voz tronante. O sea que Dios hablaba a través de un parlante, de una bocina. Entonces, ¿era nube o era nave? ¿Mm? Cuando alguien va en un avión para aterrizar en un aeropuerto, rápidamente escuchan y hablan por medio de radios. M1, M1, 50, 50, 50, vamos descendiendo. Y el otro lado que hablaba también lo hacía así, de esa manera. Vaya. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés. Vaya, vaya, vaya. Al cumbre del monte y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspasase los límites para ver a Jehová. Por eso es que cuando la Biblia se contradice a sí misma, wow, es increíble. La Biblia dice que nadie podía ver a Dios, pero el mismo Éxodo dice que hablaba cara a cara con Moisés. Y no solamente con Moisés, sino con muchas personas más. Vaya. Y escuche lo que dice, porque caerá multitud de ellos y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová para que Jehová no haga en ellos estragos. ¡Wow! ¿Cómo se llama el asesino? Ya hemos encontrado. No sé, no es Satanás, no es diablo, sino es Dios. El Dios bíblico, el Dios de la Biblia, el que usted lo adora. Con razón tiene un carácter igualito a Dios y lo felicito por eso.
Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú no nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve y desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová. No sea que haga estrago en ellos. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. ¿Quién es el asesino? Dios. Lo que describe el texto es una interferencia atmosférica causada por la presencia de objetos físicos de gran masa, naves extraterrestres. El sonido de bocina es la frecuencia de resonancia de motores o sistema de propulsión. No es sonido de un ángel, es el ruido de la maquinaria de estos Elohim que en tu Biblia se llamaron Jehová. El trauma como método de instalación. Por eso es que cuando usted lee rápidamente, usted empieza a comprender lo que dice Éxodo, capítulo 20, verso 18 al 19. Búsquelo, que no estoy hablando casaca, está metido en la Biblia. El problema de muchos creyentes es que solamente leen la Biblia cuando van a misa los domingos o cuando van al culto. De ahí ni siquiera leen el periódico cuando están en el baño haciendo el 2. Éxodo capítulo 20, verso 18. Escucha lo que dice. Todo el pueblo observaba el trueno y los relámpagos. Otra vez miedo. Y el sonido de bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron. Se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. Entonces todos los cristiapencos, todos los cristianoides, hasta hoy en día no han tenido la oportunidad de hablar con Dios. Ninguna sola oportunidad. Y es aquí donde entra el hackeo. En este momento, el ser humano cedió su soberanía cuando dijo, pero no hable Dios con nosotros. Cuando usted empieza a tener un intermediario, cuando usted ve al pastor como es el intermediario entre Dios y usted se quitó toda la soberanía, toda la voluntad que usted tiene. Entra el que le llamo yo el terror. Y este terror fue tan profundo que el sistema nervioso colapsó. ¡Uy, qué miedo! Hasta hoy tiene miedo usted cuando va al baño. Porque en el baño no hay luz. ¿A qué hora me tocan la pata? Usted está haciendo todo y rezando. Ay, Señor, no me sale, que me salga rápido antes que me metan manos. Tranquilo, en el baño no hay nada. Tu mente está colapsado. Tu hackeo, tu sistema nervioso está colapsado. Cuando estás en un estado de pánico, tu mente critica, se apaga y el subconsciente queda abierto. Ese miedo no se quedó en el desierto, en el vacío. Se grabó en el ADN. La ciencia moderna, la epigenética, nos dice que los traumas de los antepasados pueden marcar el ADN. Te lo digo otra vez. La ciencia moderna, la epigenética, nos dice que los traumas de los antepasados pueden marcar el ADN. Por eso es necesario romper lazos con los antepasados. Y el Diosito, a que con mucho cariño le llamo yo el bichito, entra en acción. Ese terror del Sinaí es lo que se siente hoy cuando te da miedo de cuestionar, cuando te da miedo de hacerles preguntas a un pastor, cuando sientes que cada vez que haces pregunta, Dios te va a castigar. Y eso es cierto. Pregúntate hoy por la noche, por ejemplo,
¿Será cierto que Dios es el diablo? Y hay algo en tu mente, ¿cómo vas a pensar? Usted está loco, está demente, ¿para qué escucha bobadas en las redes sociales? No debería de escuchar ese tipo es del diablo. Ya hay una programación que te empieza a decir, ¿para qué lo escuchaste? Hay una trauma psicológica. La gente tiene tanto pavor de cuestionar, es que Dios te va a castigar, hombre. Arrepentirte, varón. Entrégale tu vida a Cristo. Cuando escuchas a alguien que te dice arrepiéntese, varón, por favor, papito, cambia tu manera de ser, cambia tu manera de actuar, papito, porque Dios no quiere gente desobediente. Ese sufre esquizofrenia mental. Tiene un problema epigenética. No hay nadie quien te castigue. No existe un diablo, no existe un Dios, no existe un infierno. Todo esto que está metido en la Biblia es producido por estos Elohim para que pierdas tu soberanía y entregues tu voluntad a ellos. ¿Mm? Señores y señores, cuando te dice te van a castigar, no te están diciendo que le estás faltando respeto, te están diciendo que no debes de hacerlo, porque hay una regla. ¿Y por qué esa regla? ¿Por qué no puedo romper yo esa regla? No es respeto, es trauma desde cuando lees que en el monte de Sinaí fueron activados en tus genes. Los Elohim que no querían hijos, querían unidades biológicas programadas por el miedo. Todo mundo ama a Dios por miedo, no por amor. ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué tienes miedo de ir al infierno? Porque piensas que al otro lado está el infierno. Señoras y señores, ¿qué te pasó? Regresemos. Leamos lo que dice el verso 12. Éxodo capítulo 19, verso 12. Búsquelo, búsquelo. Ya se lo pongo yo en su pantalla. Porque, señoras y señores, por eso es que la Biblia habla de tantos problemas metidos en la Biblia y aparentemente alguien los ayuda a salir. El problema de allá en Egipto, Dios tuvo el valor. No, Dios no tuvo el valor. La Biblia dice que los olvidó 450 años. Usted no lo ha leído. ¿Y por qué no lo hace? Porque a usted se le dice que por aquí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo guardaos. Ahora ya entró el miedo. Ahora guárdense. Y hasta el momento ese miedo está justamente en tu epigenética que vienes arrastrando de tus antepasados. Guarden los mandamientos de Dios. ¿Acaso no te has dado cuenta que ni tu pastor ni nadie ha podido guardar, ni Dios mismo, el de la Biblia? Guardaos, no subáis al monte, es ahí donde entra el miedo. No toquéis sus límites. Cuidadito que usted va a meter la mano ahí porque usted se hace chicharrón. Ay, ya no quiero hacer chicharrón. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. ¿Y sabe cuál es el miedo que te ponen ahora? Te dicen, cualquiera que no guarde las palabras del Señor, esa morirá. Cualquiera. Ay, si usted rompe la Biblia así, ay, se rompió. Al infierno te vas a ir. Entonces, hace esto. Vea cómo no funciona Dios, ¿eh? No pasa nada, señores, cuando usted le quita el miedo a esto. No pasa absolutamente nada. Usted puede arrancar las hojas de la Biblia y limpiarse con él en el baño, que no pasa nada. Ese miedo que afectó en tu ADN de tus antepasados, que la ciencia moderna le llama epigenética, solamente lo puedes destruir cuando te conviertes en cero miedo. No pasa nada. Te enseñaron, uy, no, ¿para qué? Escuche lo que dice. No subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocara el monte morirá. Uy, no, ¿en serio? Eso no es santidad, no es seguridad, sino es miedo. Una radiación tecnológica de los Elohim.
Los Elohim marcaron su territorio y usaron el castigo físico para imponer el respeto. Cuando alguien te exige respeto, te está imponiendo. No necesitas que alguien te imponga respeto. Usted sabe respetar porque es humano. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, que le vaya muy bien. Usted dice, wow, yo así, sí.